Bienvenidos a este espacio de reflexión cristiana. Hoy es 8 de diciembre de 2025 y celebramos a plenitud y con mucha alegría la Inmaculada Concepción de la Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Pero qué es exactamente la Inmaculada Concepción de María? La Inmaculada Concepción de María es uno de los dogmas centrales de la fe católica, proclamado solemnemente por el Papa Pío IX en la Constitución Apostólica Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854, el cual afirma que la Virgen María, por un singular privilegio de la gracia divina, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción en el seno de su madre Santa Ana. No se trata de la concepción virginal de Jesús, el nacimiento de Cristo por obra del Espíritu Santo, sino de la concepción de María misma, libre de la culpa hereditaria del pecado de Adán. Y pues esto puede sonar muy abstracto para algunas personas, para algunos cristianos de formación pequeña o para quienes no están todavía en el camino del cristianismo y quisiesen conocerlo. Pues para todos ellos van dirigidas estas palabras humildes que pretenden únicamente ayudar a comprender lo que algunas personas por falta de tiempo no fueron capaces de esclarecerte durante la formación cristiana de tu infancia o cuando estabas buscando el camino en edades un poco mayores. Comencemos con una de las palabras más difíciles y que asusta a la mayoría: dogma. ¿Qué es un dogma? Pues un dogma no es una invención arbitraria, sino un medio para preservar la integridad de la fe apostólica, asegurando que las verdades esenciales de la salvación, como la Trinidad, la Encarnación o la Inmaculada Concepción, se transmitan fielmente a través de los siglos. Los dogmas no son meras opiniones teológicas, sino expresiones vinculantes del depósito de la fe, arraigadas en la Escritura y la tradición, garantizadas por el magisterio de la Iglesia. Por tanto, podemos decir que en la tradición católica, un dogma es una verdad revelada por Dios, que la Iglesia propone de manera definitiva y obligatoria para la fe de todos los fieles, de tal modo que preserve a la fe sana y libre de contaminación con ideas ajenas a la tradición apostólica y desde luego a las Sagradas Escrituras. Según la enseñanza de la Iglesia, la Inmaculada Concepción significa que María fue creada en un estado de gracia santificante plena. La gracia santificante es el auxilio de Dios que viene a nuestro encuentro. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios que infunde en el alma del creyente, transformándola interiormente para que participe de la vida divina y que pueda vivir en amistad con Dios. No se trata de un mero auxilio externo o una energía pasajera, sino una disposición estable y permanente que perfecciona el alma, la justifica y la santifica, permitiendo al ser humano actuar por amor a Dios y alcanzar la salvación eterna. Pues todo esto iba dirigido a la Virgen María, pero a plenitud de todo lo que la gracia santificante pueda darle al ser humano. Como consecuencia de semejante don sobrenatural que fue otorgado a la Virgen María de parte de Dios, esta plenitud de gracia santificante crea a María exenta de la concupiscencia, es decir, de la inclinación al pecado derivada del pecado original, que afecta a toda la humanidad descendiente de Adán y Eva. Esta preservación del pecado original no es un mérito propio de María, sino un don gratuito de Dios, concedido en previsión de los méritos de Jesucristo, el Redentor, que nacería posteriormente de ella. María, pues, necesitaba también la redención igual que todos los seres humanos, pero su redención fue anticipada y perfecta. Para explicarlo de una manera sencilla, el Redentor paga la deuda nuestra una vez que la hemos contraído, pero la deuda de María fue pagada escatológicamente anterior a que fuese contraída, realizando Dios con este acto la creación del primero y más perfecto fruto de
la obra redentora de su Hijo, iniciando una nueva creación pura en medio de la historia humana marcada por el pecado. No por ello, María estuvo exenta de las consecuencias temporales del pecado original, como el dolor, las enfermedades o la muerte. Ella experimentó plenamente la condición humana, pero sin la culpa interior del pecado. Todo lo anteriormente expuesto lo podemos encontrar en las palabras del ángel Gabriel, enviado por Dios, cuando en Lucas 1:28 le llama llena de gracia. En un texto tan temprano como Génesis 3:15 ya se puede leer: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Este texto anuncia la victoria sobre el pecado a través de la descendencia de la mujer, interpretada por la tradición como María y su Hijo Jesús. ¿Quién más sino un ser humano que hubiese sido dotado de la plenitud de la gracia santificante que procede de Dios? Hemos hablado del pecado original y de las consecuencias del mismo, pero ¿cómo se manifiesta el pecado original de manera cotidiana en nuestras vidas? Pues el ser humano tiene una tendencia natural hacia la maldad, aunque también tiene una tendencia natural hacia el bien. El desarrollar y fortalecer esta última es lo que denominamos conversión, un proceso que tiende hacia el bien y que puede durar toda la vida. Debemos reconocer que aunque suene un poco fuerte, somos seres cargados de maldad y lo podemos ver a diario. Dotamos a nuestros hijos con juegos que enseñan a matar a su prójimo, no enseñan a cooperar con él. No vemos juegos donde se compita por el que atienda a los pobres, por el que realice obras de misericordia, sino vemos juegos donde grupos de desconocidos se juntan en línea para quitar la vida a otros desconocidos, no para mejorarla, no para colaborar como hermanos entre sí. Esto queda apartado y se da por sentado desde edades muy tempranas. No vemos juegos donde ayudemos a las hermanas a curar a los heridos en un hospital. No vemos juegos donde llevemos alimentos al hambriento, donde vistamos al desnudo y demos de beber al sediento. Suena muy aburrido. Sin embargo, los juegos más emocionantes son aquellos en los cuales se dedican extensos recursos para la destrucción. Enseñamos a nuestros hijos a competir, no a colaborar, a destruir, no a ayudar. El dogma de la Inmaculada Concepción de María es un postulado necesario. Sin la Inmaculada Concepción, la Iglesia no podría representar plenamente el amor inmaculado en el sacrificio eucarístico de Cristo. María, llena de gracia, pero pasible y mortal, sintió intensamente los pecados humanos, abrazando al pecador con compasión para rescatarlo. Para los fieles implica que todos estamos llamados a participar de esa gracia santificante, imitando la maternidad espiritual de María. El mismo Espíritu Santo que la hizo fructífera desciende a nuestra alma para engendrar en nosotros al Hijo de Dios. Y todo esto se hace pues gracias a la intervención de María Santísima. María nos hace sus hijos y nos hace con ello herederos con Cristo. Nos dio a luz con sus propios dolores en el Calvario al pie de la cruz. Esta imagen teológica, poética y profunda en la tradición cristiana describe la maternidad espiritual de la Virgen María en su cooperación única y subordinada con Jesucristo en la obra de la redención. No se refiere a un parto físico, sino a un nacimiento espiritual de la Iglesia y de todos los creyentes como hijos de Dios, forjado en el sufrimiento de María al pie de la cruz. María, pues, se une en totalidad al sacrificio de su Hijo, se convierte en nuestra Madre en el orden de la gracia, dando a luz a la nueva humanidad redimida mediante sus dolores como una verdadera parturienta espiritual, que al final
son los dolores de Cristo entregando su sangre para salvarnos del pecado. En el Evangelio de Juan encontramos la base de esta afirmación en el capítulo 19, versículos 25 en adelante, donde Jesús desde la cruz dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo amado, que era Juan, le dice: «Ahí tienes a tu madre». En este acto, Cristo no solo encomienda a María al cuidado de Juan, sino que la entrega como madre a toda la iglesia naciente. La tradición interpreta esto como el cumplimiento de la profecía de Simeón en Lucas 2:35. «Una espada atravesará tu alma», refiriéndose a los dolores de María en el Calvario, que la asocian íntimamente al sacrificio redentor de Jesús. María, encontrándose al pie de la cruz, experimenta un sufrimiento inmenso, los dolores del parto espiritual, similares a las dolorosas contracciones descritas en el Apocalipsis 12:2, donde la mujer vestida del sol da a luz al Mesías en medio de persecución y dolor. Este parto no es biológico, sino escatológico. María, como la nueva Eva, coopera en la generación de los hijos de la promesa, liberados del pecado por la sangre de Cristo. El Papa Juan Pablo II lo explicó de la siguiente forma: «En este momento se realiza la nueva maternidad de la Madre del Redentor, una maternidad en el orden de la gracia, pues implora el don del Espíritu que levanta los nuevos hijos de Dios». Como podrás haberte percatado, ni la maternidad física de María al mundo a Jesucristo el Salvador, ni la maternidad espiritual dándonos a luz a nosotros como coherederos con Cristo pudiese haber sido posible sin su inmaculada concepción, a través de la cual fue configurada desde la eternidad para poder merecer el honor de ser la madre del Redentor y por extensión espiritual, madre de todos los creyentes en Cristo.